usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. El día de hoy seguiremos con la lectura de Memorias Secretas de Patria y Libertad de Manuel Fuentes Wendling. Así que ayer quedamos a la mitad del capítulo de El Tanquetazo. Ya tuvimos que dejarla a la mitad porque ya no me da la garganta, llevamos 2 horas leyendo, así que ya tampoco hay que darle tanto al guarguero. Así que quedamos en el diálogo entre Manuel Fuentes con Pablo Rodríguez, ¿ya? Dice, ¿como cuáles? Preguntó Pablo. Ya hay como 3 o 4 unidades, dijo Rocha, mostrando cierta reticencia a mencionarlas. Mire, dijo Pablo, con algo de impaciencia, perdón. Si ustedes nos piden ayuda, al menos tenemos el derecho a saber en qué nos estamos metiendo. Por eso insisto, saber qué apoyo tienen. Recuerden que había llegado, antes del tanquetazo, habían llegado 2 oficiales a pedirle ayuda a Pablo Rodríguez para que se uniesen a este levantamiento de lo que fue el tanquetazo. Y Rodríguez los mandó a freír mono al África, porque si bien Patria y Libertad estaban esperando un levantamiento militar, pero que fuese un levantamiento general, ¿ya? Por eso es la cuestión. Esa es la cuestión. O sea, no iban a apoyar el tanquetazo, que fue algo parcial, ¿ya? Esa es la razón, pero por eso después terminaron involucrando también a Patria y Libertad, de que participaron en el tanquetazo, lo cual es falso. Acá quedó demostrado que no participaron. Y ahí entonces está en el diálogo con estos militares. Dice, la verdad es que estamos en conversaciones con oficiales de la Escuela de Infantería de San Bernardo, del Regimiento Buin y con gente del Regimiento Yungay de San Felipe, respondió Rocha. ¿Solo en conversación, insistió Pablo? Sí, contestó Rocha, porque lo que ocurre es que no disponemos de un vehículo para movilizarnos y contactar a otras unidades. Si ustedes nos pudieran ayudar... Punto suspensivo. Dice, una vez más estamos frente a un cuadro de 3 chiflados. Era como nuestro desgraciado sino. 2 oficiales del ejército de baja graduación pretendían, a partir de simples conversaciones, seguramente en torno a algunas botellas de pisco, derrocar al gobierno popular del compañero Salvador Allende. 2. El guatón y el flaco, representándose a sí mismos, habían decidido tomar el toro por las astas. Realmente era para ponerse a reír o llorar. Pero ¿sobre la base de qué hipótesis ustedes creen que van a ser capaces de llevar a cabo el golpe militar que resulte exitoso?, preguntó Pablo. Bueno, creemos, dijo Rocha, adoptando una postura general en batalla, que para desencadenar un movimiento militar que derroque a Allende, la condición única es que primero deba alzarse una unidad del ejército. A esta acción deberán plegarse las unidades que ya están comprometidas. Las restantes, estamos seguros, lo harán sin problema cuando adviertan que se están echando a los marxistas. La Fuerza Aérea y la Armada actuarán apoyando al ejército. Se detuvo un instante, se acompañó, se secó la frente y continuó. Por otra parte, dijo, uno de los problemas que de seguro surgirá es la resistencia de los extremistas de izquierda que están en la industria o cordones industriales, por ejemplo, de Cerrillos, que integran el aparato militar de los miristas, socialistas y comunistas. Para esto necesitamos la ayuda de los civiles que puedan contener su avance mientras las fuerzas regulares se apoderan del poder.
También necesitamos silenciar las radios. Rocha se tomó otro respiro y mirando a Gasset siguió su disertación. Finalmente hemos considerado que otras unidades del ejército no interferirían en nuestras acciones, si bien pueden que no se sumen de inmediato a las acciones, en la hora siguiente nos apoyarán decididamente. Necesitamos que ustedes autoricen a la fuerza operativa que se ha estado entrenando con nosotros en práctica de tiro, para que nos ayude en la contención de los extremistas en aquellos puntos que los indicaremos. Para eso lo proveeremos de nosotros de las armas. También necesitamos gasolina, unos intercomunicadores personales y alguna otra cosita, preguntó bromeando en serio John Sheffer. ¿Para qué la gasolina y los intercomunicadores y qué cantidades?, pregunté tratando de entender algo. Necesitaremos 3 camiones de gasolina. Uno debe instalarse en la vecindad de la escuela militar, otro en el camino al aeropuerto de Pudahuel y el tercero en la autopista de Rancagua, respondió Gasset. No entiendo para qué tanta benzina, inquirí nuevamente. Resulta que los tanques que hay en nuestro regimiento son los pequeños, los de 18 toneladas. Los grandes de 40 toneladas están estacionados en el norte. Y un tanque consume la misma gasolina, sea que avance o esté detenido. De ahí que requerimos reabastecimiento porque su autonomía no supera las 2 horas con un estanque que alcanza solo 400 litros, explicó Gasset, haciendo gala de sus conocimientos en materia de blindados. ¿Y los intercomunicadores personales?, pregunté nuevamente. Son para los mismos tanques, porque los originales no funcionan, dijo con cierto rubor el teniente. Era un chiste, pero la gracia podía resultarnos humana y políticamente de un costo muy alto. Estos gallos tan locos, exclamó Pablo después de la reunión. El plan apuntaba a secuestrar a Allende en su residencia de Tomás Moro y apoderarse del Palacio de la Moneda. Estos, Laurel y Hardy modernos, chilenos y uniformados, estaban convencidos que en dichos símbolos se concentraba el poder político de la nación, y solo bastaba con tomarlos para derrocar el gobierno. De paso, y a falta de una infantería regular que apoyara a los blindados, nuestra gente, los 21 que éramos en la realidad, debíamos hacer una infantería regular. Analizada la situación, todos coincidimos en que se trataba de una acción sin destino, cuyo resultado no sería otro que el fracaso. Solo eran 2 buenos muchachos cargados de animosidad hacia el régimen gobernante, convencidos del heroico sentido de lo que preparaban, pero no había nada más. Sus contactos con otras unidades recién se confirmarían esa semana, gracias a un vehículo que les facilitó el hermano de Gasset, y no era descartable que con tanto ir y venir dejando tanta huella, ya estuviesen bajo la mirada de su propia institución. Tratamos de no asignarle una mayor importancia al episodio, que para nosotros había quedado solamente en la etapa de las conversaciones, pensando erróneamente que las cosas se restablecerían en su nivel normal durante los días siguientes. Ante nuestra sorpresa, o al menos la mía, de que miembros del movimiento estuviesen disparando en una unidad del ejército, el hecho fue justificado por el Frente de Hombres en la hora siguiente, con la información que efectivamente los sábados algunos militantes disparaban en ese polígono militar, al igual como lo hacían otras personas. Pero los hechos que se precipitaron el domingo 24, esta vez fue el teniente Gasset el que nos informó que oficiales de otras unidades estaban adhiriendo a la idea de derrocar el gobierno. Con alguna reticencia optamos por aceptar que ambos militantes habían continuado realizando sus gestiones conspirativas y nada parecía detenerlos. Ante ellos solamente adquirimos el compromiso de seguir hablando sobre el tema, más que por conocer hasta qué límites podían llegar, y para reintentar, en el marco de nuestras posibilidades, persuadirlos de no consumar sus planes. Pero en materia de ayuda no solamente no estamos dispuestos a darla, sino que además, ¿de dónde sacábamos milicianos para contener a las huestes extremistas que se abalanzarían en defensa del gobierno popular? ¿Cómo obteníamos los 3 camiones de gasolina para los tanques del ejército en un país donde el racionamiento de combustible obligaba a los taxistas a usar parafina con acetona? El lunes 25, oficiales solicitaron una nueva reunión. Se realizó fuera de nuestras oficinas. Los 2 llegaron vestidos de campaña, armados hasta los dientes. Les faltaba la pura pintura negra en el rostro porque la boina la tenían. Una inteligente maniobra, seguramente pensada en profundidad para despistar a quienes pudiesen seguirlos. Estamos listos, dijo el capitán Rocha, orgulloso de haber logrado su meta. El alzamiento se realizará mañana. Hay que apurar las cosas porque tenemos la sospecha que algunos detalles de los preparativos pudieron filtrarse, así que esperamos el apoyo de ustedes, agregó. El apoyo político, querrán decir ustedes, dije yo. También operacional, señaló el teniente Gasset. No nos comprometimos, en un gesto absolutamente ambiguo, porque intuíamos que algo no estaba saliendo bien. Les dijimos que haríamos lo que estuviese a nuestro alcance por apoyarlos y nos retiramos, incrédulos y desconfiados. John Sheffer
puso en alerta el frente de operaciones, es decir, los veintitantos estudiantes universitarios que lo componían, también al frente de hombres, todo con el ánimo de combatir por la patria, pero con pecho henchido, mirada al frente, pulso firme y mucha hambre. Se reunieron o se acuartelaron en 2 casas diferentes esperando la hora D. Al anochecer de ese día regresé a mi hogar y preparé una pequeña maleta con ropa interior para 3 días, cigarrillos, un medicamento para la acidez estomacal y el resto de adminículos como para un viaje. Otro tanto hizo mi esposa para ella y mis 2 hijos, un vehículo del sistema de movilización de Patria y Libertad que eran militantes del movimiento, voluntarios que cooperaban poniendo a nuestra disposición sus autos, y la conducción pasó por mi familia y la llevó a una casa de seguridad, entre comillas. Y otro lo hizo conmigo trasladándome hasta donde está la jefatura nacional, donde se esperaría el alzamiento. Intentando hacer algo por apoyar la sublevación de las siguientes horas e informado de la necesidad del combustible, un comando, entre comillas, integrado por 2 muchachos operativos salió tras la búsqueda de un camión. Con la suerte de la juventud encontraron justo uno que descargaba el tan codiciado elemento carburante en la bencinera ubicada al costado de un conocido restaurante donde expenden pollos asados en la avenida Apoquindo. Estacionaron cerca el auto en que se movilizaban y sigilosamente llegaron hasta el conductor y el encargado de la estación. Este es un asalto, arriba las manos, dijo uno de los muchachos, al mejor estilo cinematográfico, mientras de los puros nervios no sabía qué hacer con el arma que empuñaba en la mano izquierda. Guarde con esa huevada, compadre, dijo el conductor, que también estaba nervioso, con la misma tablilla portante de las guías de entrega, y le mostró la manguera por donde emanaban los gases del combustible. Si se le dispara, explotamos aquí mismo todos, añadió casi ignorando que lo encañonaban con un arma de fuego. Consecuencia de la breve conversación, los asaltados no pusieron las manos arriba. Los asaltantes, extremadamente buenos, con buenos modales, explicaron que lo único que necesitaban era el combustible. Los sentaron en el suelo de la garita amarrados con las espaldas juntas y se llevaron el camión. Además, como atención de la casa, dejaron la luz encendida para que los viera algún cliente y los desatara. Era cerca de la medianoche, uno de los muchachos tomó la conducción del camión y comenzó a guiarlo a dirección de la escuela militar. Allí lo dejarían estacionado en un punto de la avenida de los militares. No bien comenzaban a girar el transporte cuando el segundo, que había tomado la tablilla de las guías de entrega, lanzó una exclamación. «Para, weón, para», dijo. «¿Qué te pasó?», le respondió que le hacía un conductor. «Esa weá de parafina», exclamó. «Puta que las cagamos». O sea, se confundieron, no era benzina, era parafina. «Bajémonos aquí mismo y nos largamos», señaló el conductor. Fue el único acto operacional de Patria y Libertad en un frustrado plan de alzamiento militar. O sea, en vez de mandar la benzina, se equivocaron y llevaron parafina. ¿Te parece chiste? A esa misma hora, en el límite del inicio del día 26 de junio, en el enlace del Frente Operacional, nos informó que el alzamiento no se produciría por inconveniente de último minuto. Y qué mayúsculo inconveniente. Al capitán Rocha lo habían llamado a declarar ante la Fiscalía Militar, pero extrañamente o inteligentemente le permitieron regresar a sus actividades como si nada hubiese sucedido. El alzamiento, no podía caber dudas, ya estaba detectado. Independientemente de dejar huellas o rastros por todas partes, incluyendo las visitas, las reuniones con nosotros, los 2 hábiles complotadores, en el intento de materializar el plan el martes 26, la noche del lunes 25, no encontraron mejor idea, seguramente, para despistar a la inteligencia militar que la tenían en los talones, que mandar a buscar a una población militar, unos camiones del regimiento y a varios oficiales y conductores con mecánicos de tanques en uniforme de combate. El hecho llamó la atención porque particularmente ese día y esa noche no se contemplaba actividad alguna de terreno con material blindado. El martes 26 enfrentamos como si nada hubiese ocurrido. Yo regresé con mi maleta a la casa, igual lo hizo mi esposa e hijos, y luego me integré a mis actividades cotidianas. De hecho, nada de lo anunciado sucedió. Pensamos que era lo mejor, pero lo real es que estaba aconteciendo lo peor. Ya se nos había implicado en el complot, aunque sin sobresaltarnos nos empezamos a preparar para cualquier cosa. Había olor a tormenta en el ambiente. En la mañana del miércoles 27, el comandante en jefe del Ejército y ministro del Interior, Carlos Prats, según la versión de que futuro daría el mismo, fue informado por el comandante de la guarnición, general Mario Sepúlveda Esquela, que la Dirección de Inteligencia tenía confirmadas actividades sospechosas. El regimiento blindados número 2, por eso había ordenado la incomunicación de un capitán y algunos oficiales. La noticia la recibió Prats durante la comunicación
del Consejo de General iniciado el lunes. En la misma oportunidad, Sepúlveda informó que en petición de Prats, el teniente coronel Roberto Superón Frey sería relevado del mando de la referida unidad el viernes 29. Prats, después de la terminada las sesiones del Consejo de Generales, la mañana de ese miércoles se fue a almorzar con su familia a la residencia institucional en la avenida Presidente Errázuriz. Pasadas las 3 de la tarde y cuando se trasladaba en un vehículo con un chofer hacia la oficina del Ministerio del Interior y la Moneda, fue provocado en la avenida costanera de otro vehículo, una Renoleta, por Virginia Cox Palma. Esta le sacó en reiteradas oportunidades la lengua en señal de reproche y con una mano los dedos abiertos y ahuecada hacia arriba. Le hizo el conocido signo de la abundancia. Prats, nerviosillo, abrió la ventana y con una pistola le disparó al tapabarro del delantero del vehículo. A la señora se le cayeron hasta los churrines de miedo. Ambos automóviles se detuvieron. El general ofendido bajó, la ofensora también, y al darse cuenta el primero que la segunda era mujer, le ofreció disculpas. En tanto, el militar comenzó a ser rodeado por personas que también habían detenido sus vehículos y se armó la grande. Prats debió dejar la escena en un taxi porque su auto le desinflaron los neumáticos. Inmediatamente después del incidente, la máxima autoridad del ejército llegó hasta la Moneda y puso a disposición de Allende su renuncia como ministro del Interior, pero este le reiteró su confianza y le confirmó en el cargo. De paso, el mandatario decretó estado de emergencia en todo el país, señalando que lo ocurrido en la avenida Costanera no era un hecho casual. Nosotros, absolutamente ajenos de lo que se tejía en las altas esferas de poder, seguimos enfrentando el día, nerviosos, con temores. La misma noche de ese ajetreado miércoles, el capitán Sergio Rocha Aros fue detenido e incomunicado en el subterráneo del Ministerio de Defensa Nacional. El jueves 28, el comandante de la guarnición de Santiago, el general Mario Sepúlveda Esquela, reveló que se había detectado un fallido cuartelazo en su institución. Era, dijo, de personal de baja graduación. Los implicados ya estaban a disposición de la Fiscalía Militar. Ante la gravedad de los hechos, el Senado pidió una sesión secreta. El ministro de Defensa, José Toá, concurrió a informar. No le creyeron. Ese mismo día, el teniente Guillermo Gasset nos pidió una reunión urgente. Informó que el plan seguía adelante y que el alzamiento debía realizarse al día siguiente. Esta vez, la voz oficial de Patria y Libertad la llevó John Schaeffer. Este trató por todos los medios de disuadir a Gasset, pero no lo logró. El militar se mantuvo inflexible, señalando que con o sin nosotros el alzamiento se realizaría. Ante ello, John optó por sacarse el pillo y señalarle que en la noche se hiciera un último contacto. Volvimos a reunirnos, Pablo hizo una lata exposición, me imagino que debe ser larga, una larga exposición de hechos y circunstancias, demostrando una vez más que era un gran error insistir en una acción militar que no tenía sentido alguno. Nos advirtió en todo caso que ya estamos comprometidos por las conversaciones que habíamos mantenido. La esperanza en todo caso estaba cifrada en lograr abortar el intento de rebelión de Gasset y otros compañeros obstinadamente que pretendían llevar a cabo. ¿Qué va ahora?, le dice el teniente Chocolatín, que no haga más huevadas, preguntó Pablo, refiriéndose a Gasset, con el apelativo que le pusimos porque realmente parecía una caricatura de un militar, en chocolate. Todos nos miramos, nadie abrió la boca. El que asistía corría el riesgo de ser cazado por la inteligencia militar o la policía política. Todos ya arrastraban los pasos de los complotadores y seguramente Gasset lo seguía en una verdadera hilera de fisgones. Yo voy, dije en un tono entre resignado y heroico. Total, bien pronto me van a empezar a buscar de nuevo por el asunto de Concepción. Así es que es lo más que sumaré a otros años de cárcel, agregó con humor negro y a la verdad algo de miedo. A las 11:30 de la noche, el jueves 28 de junio del 73, llevé a la posición de Patria y Libertad a la última reunión con el teniente Gasset. Mi misión era tratar de evitar el alzamiento bajo la protección del ex oficial de la Armada Vicente Gutiérrez, a quien John había designado jefe del Frente de Operaciones. Y también estaba presente Víctor Fuenzalida, también conocido como el Pájaro, que meses después tuvo la misión de avisarme que la primera versión de este libro había sido censurada por la Junta de Gobierno antes que terminara de escribirlo. Expuse los mejores argumentos para frenar la acción de la planificación de los blindados número 2 para el día siguiente. A medianoche, el teniente Chocolatín pareció entrar en la vereda y se comprometió a que todo se detendría. El argumento principal del convencimiento fue hacerle ver que las Fuerzas Armadas debían actuar como un todo contra el gobierno de Allende y que actos aislados como el de estos solo retrasarían, entorpecerían y hasta podrían poner en riesgo una acción institucional de los uniformados como el régimen marxista.
La Jefatura Nacional con Pablo a la cabeza esperaba impaciente mi gestión. Regresé minutos después de las 12 de la noche del encuentro efectuado en la casa de Manuel Manzano, en la comuna de Ñuñoa, cerca del Estadio Nacional. Informé en detalle sobre la conversación con Gasset y más calmado decidimos, por un mínimo de prevención, quedarnos en la casa de seguridad, a la cual por segunda vez habíamos recurrido en esta semana. Inmediatamente se impartieron las instrucciones a Vicente Gutiérrez para que movilizara el frente de operaciones. En esa noche no llevé mi pequeña maleta de emergencia. Tan confiados estábamos en que los instigadores del alzamiento militar se darían cuenta que su plan era una estulticia, que ni siquiera trasladarnos a nuestra familia como lo hicimos el pasado lunes a la noche. A las 4:30 de la madrugada del viernes 29, un llamado telefónico despertó a un integrante del frente de operaciones. Le informaron que el regimiento blindado número 2 estaba acuartelado y que el alzamiento se produciría en las horas siguientes con el apoyo de Patria y Libertad, o sin él. Y sobre la marcha nos llamaron a nosotros. Atendió Pablo y sin siquiera titubear dijo que nos plegábamos. Sin objeciones respaldamos tal decisión. El punto había sido analizado y discutido antes del abortado intento del lunes pasado. Negarnos a participar no nos marginaba de tal indirecta participación en que la que siempre tratamos de evitar en un acto de esa naturaleza. Los miembros del Frente de Operaciones se abocaron de inmediato a la tarea de movilizar a nuestras familias a las casas de seguridad ya establecidas. En tanto, otros comenzaron a alertar a los demás dirigentes y particulares que aquellos públicamente ya eran conocidos. A las 8:45 nos informaron a través de Radio Portales que los tanques se encontraban llegando al Palacio de la Moneda y apostándose en la cercanía de la Plaza Bulnes. Desde ese momento los minutos fueron de tensión y angustia. Creo que necesitamos lanzar una proclama por radio. Hay que apoderarse de una radio, exclamó Pablo, en medio del living de la casa, en la cual vivía un simpatizante del movimiento y su familia. ¿Y dónde nos ocultábamos esa mañana? Nadie otorgó atención a la iniciativa de Rodríguez. Unos escuchaban las radios mientras otros bebíamos algo, de café, panecillos. Tú debes ir, Manuel, a ti te corresponde ir. Debes apoderarte de la radio minería y está en Providencia. Vas con gente del frente de operaciones y te la tomas. Eso debe ocurrir antes que impongan la red nacional de emisoras. Me señaló Pablo mientras los otros me miraban. ¿Pero acaso te volviste loco?, le respondí. ¿No te das cuenta que esto es un fracaso, que van a aplastar a estos pobres niños que salieron con sus tanques a la calle? ¿No te das cuenta que carecen de todo apoyo? No voy ni amarrado a tomarme una radio. Allí me surcen. No, jamás nunca. Lo que yo creo que debemos empezar a pensar es dónde nos asilamos. Yo no me asilo, exclamó John Sheffer. Prefiero pasar a la clandestinidad, agregó. ¿A qué clandestinidad, John? No tenemos infraestructura ni organización para el cuento de la clandestinidad. ¿Para qué te pasáis película? Sé realista. A las 10:30 era un hecho que ya todo había fracasado. Cada cierto tiempo llegaban enlaces a la casa que nos encontrábamos y las noticias no eran buenas. Nuestros operativos no actuaron. En el regimiento alzado, cerca de las 7 de la mañana, según la narración que llegó en esa mañana a nuestros oídos, el teniente Gasset, con la ayuda de los otros conscriptos, le entregó armas a su hermano civil, miembro de Patria y Libertad, a quien acompañaban otras 2 personas. Pero había surgido un contratiempo logístico. Otro más. Gasset civil llegó con una citoneta furgón a buscar las armas. Abrió la puerta trasera, cargaron con una ametralladora a 30 milímetros y algunas balas, y el blindado francés se sentó de culo. Hubo desconcierto, pero la solución llegó rápido. El teniente Gasset desenfundó su pistola, que como comando llevaba siempre adosada y amarrada a la pierna, se cruzó en medio de la calle Santa Rosa y detuvo una camioneta. La ingresó a la unidad militar y tampoco sirvió. No supimos las razones, pero no pudo utilizarse. Una segunda camioneta de una panadería resultó útil y esa fue posible trasladar a las 6 ametralladoras y 2.000 balas que meses después se entregarían a la escuela militar sin mácula. Una de las ametralladoras, cuyo tamaño equivale a 2 bicicletas Aro 26 cruzadas, fue instalada a escasos metros de nuestra casa de seguridad para protegernos de algún desgraciado que quisiese matarnos. Se le cubrió delicadamente con un chaquetón de cuero, pero se le veía la punta de cañón y asomaban por debajo las patas. Todos los estudiantes, papá, abuelitos, madrugadores, nanas, basureros y cuanta persona pasó por allí a esa hora vio el artefacto bélico instalado sobre el respectivo trípode, más un cinturón doble de balas que le colgaba apostado en una esquina. Nos reímos cuando nos contaron que los niñitos y niñitas que regresaron a sus colegios, a sus casas, por haberse suspendido las clases, dado que el ambiente político-militar estaba algo denso, mientras tironeaban con la mano a su acompañante, gritaban a voz a cuello:
Ah, mira, allí hay una ametralladora, qué linda, mamá, mamá, quiero verla, quiero verla. Y con disimulo, en tanto el operador de la poderosa arma miraba para otro lado y silbaba. Al mediodía, el fracaso estaba consumado. El general Carlos Prats, asistido por el jefe de Estado Mayor, el general Augusto Pinochet Ugarte, en una valerosa jornada logró vencer a dedo a los sublevados. La atenta dueña de casa nos sirvió un bufete frío. Había carne mechada, papas con mayonesa, jamón crudo, 2 tipos de queso, café, agua mineral. Nos ofreció vino, lo rechazamos copeteado. Quizás habríamos salido a defender la democracia solo, no era el caso. Cuando iba el segundo plato de carne y jamón y papa, John Sheffer me criticó. ¿Cómo puedes comer con estas circunstancias, Manuel? Me dijo con un tono desagradable. Por 3 razones, porque tengo hambre, porque habitualmente hasta ahora suelo almorzar y porque pienso que en el forrito que estamos metidos nunca se sabe cuándo se comerá nuevamente, contesté mientras bebía agua mineral. Nadie más almorzó y la carne estaba realmente buena. Cerca de las 14 horas llegó María Olivia Camurri, jefe del Frente de Mujeres. Se le veía demacrada. Bueno, se le veía siempre demacrada, esta vez solo era más notorio. Como socióloga nos rompió el juego tradicional que les traiga una noticia buena y otra mala. Nos trajo 2 noticias malas. La esposa del flaco Juan Eduardo Hurtado, Eliana, había sido detenida y nuestras casas estaban siendo allanadas por investigaciones. Estas nuevas nos fueron comunicadas cuando considerábamos que el camino que teníamos por delante y la actitud que asumiríamos. Pablo desde un primer instante fue partidario del asilo político. John insistió en su tesis de entrar a la clandestinidad y por último solo, si nosotros queríamos asilarnos, Hurtado y yo nos debíamos sumarnos a lo planteado por Pablo. Benjamín Mate estaba entre las 2 posiciones y se molestó mucho cuando le dije, en clandestinidad a ti te capturarían siguiéndote el olor. Mi alusión era el perfume de su tabaco, le tomó en otro sentido, pensé que era por lo hediondo. Sin embargo, empezó a presionarnos la situación de Eliana, particularmente porque con ella había 5 hijos pequeños. Hurtado, en un acto romántico de heroicismo, exclamó medio tartamudeando, porque así hablaba por los nervios habitualmente, aunque ahora se le pegaron más los platinos por la situación que vivíamos en conjunto y que vivía él en particular. Me entrego yo a la policía. Prefiero que me torturen a mí antes que piensen siquiera tocar a la Eliana, y me voy a entregar de inmediato. Calma, calma, flaco, tranquilízate, esperemos a ver qué pasa. A lo mejor solo fue una rutina breve, le dijo Pablo tomándole de un brazo en tono paternal. Hurtado se calmó algo. Además, nos afectaba lo de Eliana porque no había borrado de nuestra retina las torturas que fue objeto de investigación a nuestro dirigente juvenil, Patricio Jarpa, en el año anterior, y no nos cabía duda que con nosotros no usarían precisamente guantes de seda. Pero el panorama cambió y el semblante de Hurtado también cuando se nos informó que Eliana estaba libre y que nada le habían hecho durante el largo, intenso interrogatorio a que fue sometida. A las 3:30 aún no teníamos idea de qué hacer. Pablo entonces sintetizó lo que habíamos discutido y explicó su posición. Estamos comprometidos en que este alzamiento, y eso lo sabemos todo, este es un delito grave para el cual se consideran las más altas penas. Tenemos 3 caminos que seguir. El primero, entregarnos voluntariamente porque podría significar que nos maten a pretexto que opusimos resistencia. Nadie conocería la verdad de lo ocurrido y la izquierda marxista obtendría jugosos dividendos políticos publicitarios. De no suceder, así se nos aplicaría toda clase de presiones físicas a fin de obtener de nosotros antecedentes reservados que obran en poder del movimiento y que pueden comprometer a terceros. Y yo creo que al igual que ustedes, no soy un héroe como para resistir 220 voltios de electricidad, ni menos una inyección de pentotal. El segundo camino es la que plantea Sheffer, pasar a la clandestinidad. En las actuales circunstancias, con el cerco policial que hay en Santiago, es solo un acto de heroísmo que nos va a durar algunas horas, al término de los cuales indefectiblemente carecemos del primer camino que has señalado. Finalmente tenemos la posibilidad por la cual me inclino de solicitar asilo político en una embajada latinoamericana y sugiero la de Ecuador por razones que explicaré si se toma la decisión favorable a esta última posibilidad. La experiencia docente de los tribunales y sumadas al natural don de la palabra y claridad y orden de sus pensamientos hacía que Pablo hablara en limpio. Y no había por dónde perderse. Imperiosa, urgente, teníamos que asilarnos. Con reticencia, Sheffer y Mate aceptaron sumarse a la alternativa que preferíamos. 3. Elegimos Ecuador, no precisamente por una apreciación geográfico-turística, sino porque la residencia de su embajador estaba a unas 8 cuadras del lugar donde nos habíamos ocultado. Además tenía un gobierno militar que se declaraba nacionalista.
Faltaban 20 minutos para las 4 de la tarde de ese 29 de junio del 73 y cuando nos subimos apretujados en el Fiat 125 rojo que nos trasladó a la primera etapa de nuestro exilio. Ya. Quedamos en el capítulo 13, exilio y clandestinidad. Voy a revisar cuántas páginas son de esta, ¿ven? Es terrible largo, es más largo que la esperanza del pobre. No, este capítulo es largo. Recuerden dejar su me gusta, compartan, difundan, apoyen el canal, hagan todas esas cuestiones por mientras. Que valga la pena el desgaste de la garganta, del guarguero. Vamos a avanzar un poquito, unos 15 minutos. Ya. Le damos un ratito más, unos 15 minutos más. No como ayer que nos pasamos como 500 horas. Ya. Por mientras, para descansar un poco, saludo a Gonzalo, Wombat, Parabellum, Boric Vale Callampa, ODBR68, Felipe de la View, o de la Veu, mejor dicho, Hugo Álvarez, Cristian Infante, de nuevo Boric Vale Callampa, Silent Planet, Laura, Matarumano, el nombre, Parabellum, AGD, Apolo Hobbies, Cristal, Nicasio, Marco Milla Silva, Parabellum, Teresa Álvarez, saludos, presente. Saludos. Voy a tomar un poquito de agua y seguimos. Ya, ahora sí. Sigamos, a ver, le damos unos 15 minutos más. Dice, exilio y clandestinidad, capítulo número 13. Dice, poco después de las 9 de la mañana, el 29 de junio del 73, Roberto Tieme y su hermanastro Ernesto Miller cruzaban en un taxi al corazón de Buenos Aires. El segundo, algo recuperado de las graves heridas causadas cuando en mayo fue baleado en Santiago, había viajado a Caracas con su madre y la última semana de junio se trasladó a la capital argentina para planificar su regreso a Chile. Desde mayo, luego de ser detenido en Mendoza, Roberto se había mantenido en un estado de angustiosa espera en Buenos Aires. La llegada de Ernesto lo alentó. Está quedando la podrida en Santiago, exclamó el porteño conductor del taxi que los transportaba desde la terminal del ferroviario de Retiro, en el centro de Buenos Aires, hasta el pequeño departamento de la calle Cangallo. Seguramente el acento de voz diferente y no solo la apariencia germana de ambos reveló la nacionalidad chilena de los pasajeros. ¿Qué ocurre?, preguntó el inquieto Roberto. Le dieron un golpe de estado a Allende, ¿viste? Las revoluciones duran poco cuando falta de comer, comentó el informado taxista mientras conducía por la calle Corrientes. La radioemisora sintonizada en el vehículo continuaba dando detalles del alzamiento militar en el que aparecía involucrado el movimiento ultraderechista Patria y Libertad. Roberto y Ernesto se miraron sorprendidos, pero ya al mediodía era noticia mundial el fracaso del alzamiento. En la noche se conoció la petición de asilo de la Jefatura Nacional del Movimiento Ecuador, cuando la embajada de ese país en Santiago notificó del hecho oficialmente al gobierno de Salvador Allende. Decidido a regresar, a Roberto y Ernesto esperaron. En tanto, en Santiago se iniciaba una experiencia no solamente nueva para nosotros, también para la diplomacia chilena, porque si bien en el uso de la institución del asilo había precedentes importantes a nivel continental y en Chile, en más de una oportunidad ejercitó tales mecanismos en beneficio especialmente de peruanos, bolivianos, brasileños perseguidos por cuestiones políticas. No se recordaba de chilenos asilándose en alguna embajada de la capital. 8 días exactos estuvimos en la embajada de Ecuador, situada en el costado oriente de la avenida Américo Vespucio, casi al llegar a Vitacura. Se nos asignó el área de invitados y planta baja para permanecer durante nuestra estancia, y en el exterior las fuerzas especiales de carabineros y personal de investigaciones que rodearon la residencia desde el anochecer del 29 de junio, cuando se reconoció el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro asilo. Se sumaron varios millares de personas que a diario nos testimoniaron su apoyo, y particulares los 2 sábados y 2 domingos que servimos de buen motivo en la weekend para el barrio alto que pudiese protestar contra la unidad popular. La humanitaria actitud del embajador Alfredo Correa y María, su esposa, la comprensión de Gustavo Cordobés, pareja, y el ministro consejero, y también de su esposa, Valesca,
y el respeto mostrado por Diego Pérez, el consejero comercial, más la actitud de los 4 empleados de la embajada nos hicieron algo más soportable ese tenso episodio. Del único que guardo un recuerdo ingrato es del agregado militar, el comandante León Pacheco. Tan juicioso oficial, era un nacionalista, pero de izquierda. Queremos imponernos un régimen disciplinario de cuartel con levantada a las 6 de la mañana y ejecución de ejercicios varios. Cuando el embajador nos narró el asunto, nos largamos a reír pensando en el espectáculo de los 5 asilados, que ya conoceríamos nuestras contexturas en el íntimo nivel del grado de calzoncillos para las mismas circunstancias que estábamos viviendo. Ninguno era un Adonis. Pablo Rodríguez era un lampiño de piel blanca, delgado de canilla, de musculatura fofa, contrastaba con un mofletudo de Benjamín Mate, un barbón peludo, medio negruzco y gruesote. En tanto, Juan Eduardo Hurtado era más bien flacuchón, aunque de pelos normales, también se caracterizaba por piernas y brazos largos y delgados, y el único que salvaba la jefatura nacional desde el punto de vista estético era John Sheffer. Con la práctica del golf y su genética europea, mostraba un perfil absolutamente apto para usar kilt, el gracioso faldón escocés. Finalmente, este humilde servidor, con varios asados, tintos, blancos, cerveza, molleja y chunchul al hombro, mantenía, a pesar de cortos 28 añitos, una prominente barriga propia de un militante del Partido Radical, la misma que se hacía más evidente con la musculatura poco desarrollada, en consecuencia directamente proporcional a la preferencia por el ejercicio, pero del intelecto. Una mañana, el embajador, visiblemente alterado, llamó a Pablo y le contó que se había descubierto a los perros guardianes, bravos animales que cuidaban el inmenso jardín. Jugando con un gran trozo de carne que al principio se temió por estar envenenada, nosotros no descartamos que en un acto de extremo heroísmo revolucionario, partidarios del gobierno popular buscaran la inmortalidad dándonos el bajo. La estigmatización como símbolo del fascismo y el extremismo de la derecha que se había hecho de nosotros se transformara en un verdadero estímulo para la imaginación desquiciada de algunos miembros de la extrema izquierda. Como era de suponerse, lucubrábamos mientras nos distraíamos con un juego de ping-pong, las damas o siete y medio. Entre una acción de tal naturaleza, el gobierno se lavaría las manos, como el repudiable asesinato del 71 de Edmundo Pérez Zújovich, ministro del Interior y vicepresidente de la República durante la administración de Eduardo Frei Montalva. Daría orden de captura a los victimarios para hacernos a pasar a la mejor vida. Fue el destino de los hermanos Rivera Calderón, de la vanguardia organizada del pueblo. Pero la verdad la conoceríamos al regreso de nuestro exilio. El disminuido frente de operaciones, porque la situación que dejábamos al movimiento había de ser cojudo para andar actuando bajo el nombre del Patria y Libertad, planificó la posibilidad de rescatarnos de la Embajada de Ecuador si no nos otorgaba asilo político u otorgado que fuese. El gobierno chileno no proporcionaría los salvoconductos, facultad que podía ejercer sobre pretexto de que estábamos siendo buscados por delitos comunes. Particularmente, el más complicado era yo, por vincularse en el caso de la muerte del pintor Enríquez en Concepción. A pesar de que fui dejado en libertad por falta de méritos, cualquier persona que mencionara mi dulce nombre en declaraciones podía obligar al juez investigador a llamarme de nuevo a su presencia. Ahí el panorama se tornaba un poco más auspicioso para mi salud. Afuera del movimiento se reorganizaba, obviamente, no muchos los que, asumiendo la calidad de militantes, circulaban por las calles. Patricio Jarpa Díaz de Valdés, que oficiaba de secretario ejecutivo en la Secretaría General que ocupaba John Sheffer, se había asilado con Mario Poblete Moas del Frente de Hombres en la Embajada de Costa Rica. Patricio Super, hermano del comandante del regimiento sublevado, junto al teniente Guillermo Gasset y su hermano Alberto, lo hicieron en la de Paraguay, el doctor Eduardo Keimer y la de Brasil, y Osvaldo Allende en la de Argentina, obviamente un alcance de apellido. La autorización de nuestro salvoconducto fue anunciada el 6 de julio, con el embajador Correa nos señaló que viajaríamos al día siguiente en un invernal sábado. Las gestiones del diplomático se autorizó que antes de dejar Chile, nuestras esposas, hijos y parientes más cercanos, en número no superior a 3, tuviesen acceso a la embajada para la despedida. A la hora de la partida al aeropuerto de Pudahuel se fijó para las 5 de la tarde. Una hora antes llegó hasta la embajada el director general de investigación, Alfredo Yoñat Muñoz, y su presencia obedecía a la necesidad de constatar la normalidad de los procedimientos de seguridad solicitados por el gobierno de Ecuador. Según nos confidenció el viernes antes de viajar el propio embajador Correa, su gobierno había solicitado que se garantizaran nuestras vidas durante el trayecto a la embajada del aeropuerto. Y fue Allende quien personalmente se preocupó de pedir que se estudiase y se aplicara el plan de seguridad con tal propósito.
En Ecuador se temía un atentado en Santiago contra nosotros de la ya incontrolable extrema izquierda. Incluso Allende ofreció helicópteros que rechazamos por considerar que se estaba dando mucho color al asunto. Asimismo pensé yo que mucho más cinematográfico cruzar Santiago en calidad de víctimas el día domingo. Tuvimos lleno completo en todo el trayecto. Incluso las pergoleras del Mapocho nos querían lanzar pétalos, pero alguien les dijo que eso era para los muertos y que nosotros estábamos todavía muy vivos. Otros, en cambio, no descartaron homenajearlo a pedradas, pero no pasó más allí de los solidarios saludos de la gente. Y Oñate se conocía con Benjamín Mate. A este último, al comienzo del OP, y siendo ya presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, le bajaron unos nunca claramente explicados devaneos con Fidel Castro y la revolución. Anduvo dándose vueltas por la isla y luego sostuvo en una ronda de reuniones con Allende en Tomás Moro. Sin embargo, las cosas no pasaron más de allí, aunque se mantuvo una relación en el espíritu de la frustrada relación, pero tal actitud parece que se le pegó a Mate como la peste a Orlando Sáenz Roja, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, que acusó algunos síntomas desviacionistas, aunque leves. Y por eso la embajada del sábado 7 de julio, Oñate se acercó a Benjamín y le dijo: hola Mincho, y luego le señaló susurrando: el presidente me dijo que te preguntara por qué te habías metido en este lío. Según narraría Mate, tiempo después, simplemente agradeció al jefe policial por su preocupación. A las 5 de la tarde, en medio de un despliegue policial de proporciones, cruzamos Santiago en dirección al aeropuerto de Pudahuel, en autos de la Embajada de Ecuador y Brasil. Nos dejaron en la escala del avión Ramfif de itinerario que nos llevaría al exilio. En la espera de las 2 horas a bordo de la aeronave, subió el abogado en la línea aérea Miguel Alex Schweitzer Walters y nos informó que 3 policías estaban incluidos en el pasaje del avión. Su misión lo reconoció directamente. Uno de ellos, a John Sheffer, era proteger hasta Guayaquil. A Salinas, aeropuerto militar de Guayaquil, llegamos a la 1 de la madrugada el domingo 8. En Policía Internacional nadie sabía de nosotros. Luego de explicar como 20 minutos al moreno que nos atendió que no éramos becados del gobierno, sino que asilados, nos timbró el salvoconducto especial, que a cada uno se nos entregó en Santiago en una simple rasquel y hoja de papel de oficio, escrito a máquina e incluida una foto con una cara de delincuente que cada uno nos captaran en la embajada y que luego como negocio fue vendida a todos los diarios de la izquierda. El sello del funcionario decía: clase de visa, asilado político. Llegamos al territorio ecuatoriano con una suma colectiva que no superaba los $600. En Chile, una buena cantidad de dinero convertido al entonces desvalorizado escudos, pero en el país asilente sin gran significado adquisitivo. Solo el alojamiento del hotel de Guayaquil por 5 horas costaba $100 por cráneo. Humildemente decidimos dormir en los incómodos sillones del aeropuerto militar que sustituía al civil en reparaciones por esos días, a la espera del avión que nos trasladaría a Quito. Mi personal dinero lo constituían míseros 7 escudos que guardé como recuerdo. Era menos de $1. La canalla marxista diría semanas después por vía de un pasquín santiaguino que nos habíamos llevado $30.000. Finalmente, y para desconsuelo y fuerte agravio de nuestro ego, el aeropuerto de Quito no nos esperaba ni las moscas. Pensamos en un recibimiento de héroes de la resistencia del gobierno izquierdista, particularmente porque cerca de 1.000 chilenos habían ido de ese país en busca de mejores horizontes, pero era domingo, y a la gente que yo llamo de nuestro lado solamente un terremoto o la llegada del abuelito, la mamá o la suegra o algún otro familiar la saca de la cama a las 6 de la mañana en domingo. Ahí ven, pues de nuevo palo para la derecha. Palos para la derecha. Recuerden que ayer Manuel Fuente hablaba sobre el intento de generar este grupo, una especie de grupo paramilitar de Patria y Libertad, dirigido por Roberto Tieme. Y la cuestión es que mucha gente dijo: sí, nosotros apoyamos. Y obviamente el apoyo se refería a plata. Y entonces cuando Roberto Tieme se acercó a esa gente para pedir lo prometido, todos se hicieron los pichos y todos empezaron a mirar a otro lado. Y es lo que pasa con nuestro sector. Nuestro sector, la gente es tacaña. Y no hablo de la gente cuica, hablo en general de todos los lados, de la gente más pobre hasta la gente más rica de nuestro sector, es mano de guagua, muy mano de guagua. Porque cuando hay gente que está haciendo algo y esta gente necesita plata, todos se hacen los pichos, todos empiezan a mirar para otros lados, empiezan a silbar. Y acá de nuevo Manuel Fuentes está quejándose de la derecha diciendo que cuando necesitamos gente que se muevan, si no están con la excusa de que están trabajando, no se levantan los días domingos. Bueno,
Dice, nos miramos desconcertados. No estaban ni Gustavo Valenzuela, un abogado amigo del FIAC Hurtado, ni Raúl Duvalde, un amigo de Pablo. Ambos residentes en Quito habían sido contactados desde Santiago para que nos ayudaran. Media hora después, cuando Juan Eduardo les llamó por teléfono, se hicieron presentes y nos dieron la bienvenida y nos ofrecieron sus hogares. Así comenzó nuestro exilio. Conforme a lo establecido por la Convención de Río de Janeiro, debíamos permanecer 30 días sin movernos del territorio del país asilante. Hurtado, que conocía hace 2 años a Valenzuela, se quedó en la casa de este. John Sheffer se arrimó en el hogar de Juan Eduardo Sotomayor. Mate lo hizo donde Osvaldo del Río. Pablo en el departamento de Raúl Duhalde. Y a mí me acogió el arquitecto Jorge Fuensalida Sibié. Por más de 40 días fue estos nuestros hogares adoptivos. Mientras tanto, en Buenos Aires, Roberto Tieme, inmediatamente después de informarse que habíamos llegado sano y salvo, envió a Ernesto Miller de regreso a Santiago en una misión exploratoria para que le preparara su reingreso al escenario nacional. Paralelamente, Roberto Zúñiga, propietario de los Juegos Diana en Santiago y quien residía en Buenos Aires, viajó como correo a Quito para reunirse con nosotros informándonos de los planes de Tieme y ayudar económicamente a Pablo. También lo hizo conmigo. La evaluación de los dirigentes de Santiago fue favorable al regreso de Tieme. El 12 de julio viajó por una línea aérea comercial de Buenos Aires a Mendoza y el 13 cruzó la cordillera desde Malargüe a Cauquenes en un avión Cesana bimotor que le fue a buscar especialmente. A su llegada lo recibió Miguel César y 4 integrantes de así llamada la Brigada Operacional Gama. Ya oscurecía como los 5 entraron a Santiago. Y esa misma noche, y luego de ese análisis de la situación, Roberto planteó la idea de pasar al movimiento a la clandestinidad, y fue el camino que se decidió en las siguientes horas. El 16, en una sorpresa conferencia de prensa rodeada de medidas de seguridad, junto a Ernesto Miller, anunció que resumían como secretario general y secretario general territorial de Patria y Libertad respectivamente. Una escueta declaración señaló: nuestros cuadros han sido reestructurados. Cumplida la etapa de acción dentro de la legalidad, iniciamos ahora la clandestina. Las directivas oficiales hasta el 29 de junio quedaban liberadas de toda responsabilidad. Esto rige para todos los cargos a lo largo del país. Debe cerrarse temporalmente las puertas de todas las sedes oficiales. Desde hoy el movimiento empieza a funcionar orgánicamente con el frente de operaciones. La noticia de la reaparición de Roberto golpeó en el gobierno, impartiéndose expresas órdenes para su captura. El pato lo pagó María Olivia Gamurri, jefe del Frente Mujeres. Fue detenida por personal de investigaciones. Tieme se le jugó a fondo, a pesar de tener muy clara la película de que las fuerzas con que se contaba en su clandestinidad, amparada en la Sierra Maestra de Las Condes, era la limitación más que extrema. Y lanzó la amenaza. Notificamos al director de investigaciones y a la policía política que damos como plazo de 18 horas de hoy para que todos los detenidos sean puestos en libertad y a disposición de un tribunal. Y si ese servicio no se cumple, deberá lamentar baja en su policía de conocidos funcionarios de la sección de la policía política. Aunque harto han educado de seguro producto del nerviosismo, el directo mensaje provocó efecto. Antes de las 6 de la tarde de ese día, los detenidos fueron liberados previa declaración ante los tribunales. Solo 6 días habían transcurrido desde que Patria y Libertad ya estaba en la clandestinidad cuando Miguel César le informó a Roberto que la Armada le pedía una reunión urgente. El mensaje llegó a través de Vicente Gutiérrez, el ex infante de Marina, al que John Sheffer le había encargado la formación de las Brigadas Operacionales de Fuerzas Especiales, o BOFE, cuando Roberto Tieme desapareció, y en marzo César, que era el jefe de operaciones del frente, debió salir a circulación por el asunto de Concepción. A esa altura, la relación de Tieme y Gutiérrez era áspera. Ambos se masticaban, pero no se tragaban. Tieme había restablecido a César en la jefatura operativa y desplazado a Gutiérrez. Tieme y César se encontraron en un departamento de Vitacura con un oficial naval de alta graduación al que acompañaba un capitán y cuyos nombres no me fueron revelados. Le informó que el 25 de ese mes de julio se iniciaría un nuevo paro nacional en transportista, al mismo que gradualmente se sumarían otros gremios. Se buscaba paralizar completamente el país, generándose las condiciones para un pronunciamiento militar institucional. Por tanto, dijo el marino, necesitamos saber cuál es la situación de sus brigadas operacionales. Roberto enfrentaba el dilema de decir que tales brigadas eran casi un anhelo frustrado más que una realidad tangible, o simplemente encubrir de alguna forma la pobreza franciscana de Patria y Libertad que tenía en materia operativa. Las tenemos organizadas en todas las provincias, pero sus integrantes no han sido entrenados, dijo con aplomo. Los representantes navales no hicieron mayores comentarios porque seguramente ya lo sabían por el cuenteo de Gutiérrez.
Y a continuación plantearon el tema a fondo, pidieron que Patria y Libertad, en la medida que fuese posible a su gente, contribuyera a mantener cortadas las ferroviarias, carreteras, oleoductos en los puntos de la Armada, que entregara los explosivos, indicaría oportunamente para no provocar daños mayores a la infraestructura del país y una fineza, esta última en todo caso muy british. El propósito era impedir que el gobierno quebrara la huelga de los camiones utilizando organizaciones paralelas creadas luego del paro de octubre del 72. También la Armada indicaría en que los días deberían producirse los cortes de energía eléctrica y para sabotear las comunicaciones radiales y mensajes de televisión del gobierno y de la Unidad Popular. Como se trataba de ayudar, Tim aceptó las misiones encomendadas y quedando establecido un mecanismo de comunicación para recibir las instrucciones. Y tal como el programa lo tenía previsto, el 25 los camioneros fueron a paro. Vamos a dejarlo hasta acá. Porque hoy día tenemos directo a las 5 de la tarde, si Dios quiere, y si el diablo se hace el sordo, con Don Hermógenes. Ya hoy día vamos a hablar en la segunda parte de la reforma agraria, creo yo. Así que eso. Saludos Marcos Milla, Mataromanos, Miguel Martínez, Boric Vale Callampa, Nicasio Curabás, El Pelícano, Piespos, Peter Luke, muchas gracias por la super etiqueta, se lo agradezco mucho. Jordi Barras, Fractal, saludos. J. Pérez P, saludos. Ahí toma un poquito más de agua. Tomasita Torquemada, Clau R, Apolo Hobbies, Parabellum, SI, Teresa Álvarez, Cecilia, Oscar Enrique Romero y Wombat. Y de nuevo Boric Vale Callampa. El nombre Boric Vale Callampa ha sido uno de los mejores nombres que se han puesto. Así que saludos. Saludos también Cecilia. Está bueno el libro. No, muchas gracias a usted, Peter. Oh, me hago pebre la garganta con esta cuestión. Ya. Nos vemos a las 5 de la tarde. Por favor, a las 5 de la tarde nos vemos de nuevo para hablar, para conversar sobre el terror en el campo. Ese puede ser un buen título. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Así que recuerden dejar su me gusta, compartan. Recuerden que estos directos de lectura los hacemos los días sábado y domingo. Y aprovechen a verlos con los cabros chicos para que aprendan la verdadera historia y escuchen las cosas que realmente pasaron y no los inventos de Baradit y compañía. Saludos, Patrioti más. Nos vemos a las 5 de la tarde.